que esos cambios van a ocurrir y van a ser cada vez más pequeños hasta que tiendan a cero, ¿verdad? Entonces, esa rapidez con que cambia el valor de la variable dependiente ante cambios en la variable independiente, se van a hacer cada vez más pequeños hasta que tiendan a cero. Entonces, y la derivada está relacionada con un concepto que nosotros miramos del primer tema, que estaba definido por la tasa de cambio promedio, que la tasa de cambio promedio es delta Y dividido delta X, que donde delta Y es F por X más delta X menos F de X dividido delta X. Es decir, el límite cuando delta X tiende a cero de delta Y dividido delta X. Entonces, ese límite cuando delta X tiende a cero va a ser F por X más delta X menos F de X dividido de delta X. Y eso se conoce como la derivada de una función, y esa es la definición de la derivada. F' de X es igual al límite cuando delta X tiende a cero por F X más delta X menos F de X dividido delta X. Quiere decir que esas variaciones van a ser tan pequeñas que van a tender a cero, tienden a cero, y donde está la función original, usted, donde le aparezca una X, debe sustituir por X más delta X, luego restarle la función original y dividir delta X. Entonces, la derivada usualmente se interpreta o se representa por F' de X. Esa rayita significa prima. Prima de X. F' de X también es igual a la derivada de Y con respecto a la derivada de X. También se puede decir delta Y dividido delta X. También es lo mismo decir Y' o la derivada de X con respecto a Y. Entonces son formas en que se puede interpretar o denotar la derivada, ¿verdad? De esa forma podemos representar la derivada. La más usual es la derivada F' de X o delta Y dividido delta X. Entonces, de aquí se desprende un concepto que también es importante, que es el concepto de la pendiente. Y la pendiente no es otra cosa que la derivada evaluada en X1. La pendiente es la derivada evaluada en X1. La pendiente es la derivada evaluada en X1. Y existe otro término que es la ecuación de la recta. Si ustedes se recuerdan, la ecuación de la recta es Y menos Y sub 1 igual a M por X menos X sub 1. Entonces, estos conceptos son los que vamos a aplicar para desarrollar los ejercicios. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, miramos cómo cambia esa tendencia, digamos, en diferentes valores. Va a ir cambiando este delta X dividido delta Y. Y esa diferencia va a llegar a este punto donde X va a ser igual a X más H. Es decir, va a suceder que delta X va a tender a cero.
Entonces van a existir diferentes puntos de tangencia, pero va a ocurrir uno donde esa diferencia se va a hacer cero. ¿Dónde? Donde la recta se vuelva tangente a la función y igual f de x. Es decir, donde x sea igual a x más h. Es decir, donde la diferencia se haga cero. Y en ese punto donde la recta es tangente a la curva. Entonces, de ahí se desprende el concepto de la derivada de f por x más delta x menos f de x dividido delta x cuando la diferencia de x más delta x, en este caso x más h, se hace cero. Entonces, primer ejemplo, dada la función f de x igual 3x cuadrado más x menos 3, utiliza la definición de derivada para encontrar f' de x. Entonces tenemos la función f de x es igual a 3x cuadrado más x menos 3. Determina f' de x mediante la definición de la derivada. Entonces, ¿cuál es la definición de la derivada? Es de la fórmula que acabamos de ver ahorita, que es f' de x es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 por f x más delta x menos f de x dividido delta x. Lo que le quiere decir aquí con esto es que donde encuentre una x, usted debe sustituir por x más delta x. Ya que hay una x, deberíamos sustituir por esto. En la función donde esté x, sustituya por x más delta x. Es decir, que aquí y aquí tendría que sustituir por x más delta x. Menos, reste la función original. O sea, esta función la debo de restar y dividirlo delta x. Entonces, vemos. Entonces acá tenemos la función. Entonces dice, en la función, donde aparezca una x, usted sustituya por x más delta x. Donde le aparezca una x, usted sustituya por x más delta x. Pero le vamos al exponente que es al cuadrado. Aquí tenemos x, 3x cuadrado, sustituimos donde está la x por x más delta x. Más x, entonces en lugar de colocar x, vamos a sustituir por x más delta x. Menos 3. Después que hicimos esta primera parte, le restamos la función original. Menos la función original, que es 3x cuadrado más x menos 3. Y lo dividimos delta x. Preguntas. ¿Dónde está x? Sustituye por x más delta x. ¿Dónde está x? Sustituye por x más delta x. Menos la función original, dividido delta x. ¿Preguntas hasta acá? No, Entonces, seguimos. ¿Cuál sería la otra parte? La otra parte sería resolver lo que está aquí. Sería 3, el límite f' de x sería el límite cuando delta x tiende a 0, 3 por x más delta x cuadrado. Un producto notable
A más B al cuadrado. Es el cuadrado del primero más 2 veces primero por el segundo más cuadrado del segundo. El cuadrado primero más 2 veces primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces resolvemos el producto notable, que sería 3 por el cuadrado del primero, más 2 veces primero por el segundo, 2 por x más delta x, más segundo al cuadrado, delta x cuadrado, más x más delta x, menos 3, menos por más da menos, menos por más da menos, y menos por menos da más. Sería menos por más da menos, menos por más da menos, y menos por menos da más. Y copiamos el denominador. Entonces, esto sería igual. Agrupamos términos. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 2x delta x, 6x delta x. 3 por delta x cuadrado, 3 delta x cuadrado. Y copiamos más x, más delta x, menos 3x cuadrado, menos x más 3 dividido delta x. ¿Preguntas hasta acá? Hola. Hola. Kevin, preguntas, Kevin. No, todo va bien por los momentos. Bueno, los demás, preguntas. No, todo bien. Ok. Entonces, tenemos que agrupar. Sería menos 3x cuadrado más 3x cuadrado, 0. X menos x, 0. Menos 3 más 3, 0. Entonces quedaría 6x delta x más 3 delta x cuadrado más delta x dividido delta x. Es decir, que tenemos 6x delta x más 3 delta x cuadrado más delta x dividido delta x. Entonces tenemos una expresión que tiene factor común que es delta x. Tenemos 6 delta x, 3 delta x cuadrado y delta x. Entonces f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del factor común que es delta x. Entonces 6x delta x sobre delta x se cancela y queda 6x. 3 delta x cuadrado dividido delta x, se cancela delta x y queda más 3 delta x. Delta x dividido delta x, 1, y copiamos el denominador. Ahora, lo que sucede es que vamos a cancelar delta x con delta x. Entonces, va a ser igual f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, porque aquí cancelamos delta x con delta x, queda 6x más 3 delta x más 1.
Entonces, igual f' de x, donde está delta x, evaluamos cuando x vale 0. Entonces sería 6x más 3 por 0 más 1. Entonces, f' de x sería 6x más 1. Y tenemos la primera derivada, 6x más 1. Preguntas, jóvenes. Ninguna. Esa última parte no la entendí muy bien, Lee. Acá, únicamente donde está delta x, lo que tiene que hacer es evaluar que esto vale 0. Entonces, cuando delta x vale 0, quedaría 6x más 3 por 0 más 1. Entonces, al final esto se hace 0 y le queda 6x más 1. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Entonces, eso incluye un concepto que se llama la ecuación de la recta y la pendiente. Entonces, la ecuación de la recta es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Que es la que normalmente ustedes han estudiado, una ecuación de la recta normal, ¿verdad? Entonces, y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Y la pendiente, en este caso, va a ser la derivada evaluada en x1. El concepto de la pendiente siempre va a ser la derivada evaluada en x1. Entonces, determina la ecuación de la recta tangente. Esto lo voy a ahorrar para hacerlo. Determina la ecuación de la recta tangente cuando x vale menos 1. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar y es de fórmula, ¿verdad? Necesito encontrar y sub 1, la pendiente, y x sub 1 ya me lo dan. Entonces necesito encontrar el valor de y sub 1 y de la pendiente porque no lo tengo. Entonces, para encontrar el valor de y, vamos a sustituir en la función original. Y es igual a 3x cuadrado más x menos 3. Ese es el valor de y. 3x cuadrado más x menos 3. Entonces, donde está x, vamos a sustituir por menos 1. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado, más menos 1 menos 3. Entonces esto nos quedaría y igual a 3 menos 1 menos 3. Es decir, 3 menos 4 son menos 1. Entonces y vale menos 1. Tenemos ya el valor de y sub 1, que es menos 1. El siguiente paso es encontrar la pendiente, porque tampoco lo tengo. Y la pendiente es la derivada evaluada en x1. Es la derivada evaluada en x1. Entonces, la derivada fue la que encontramos, que es 6x más 1. Entonces, la derivada es 6x más 1, es decir, y esa derivada 6x más 1 la voy a evaluar cuando x vale menos 1, que es el valor que me dan, x igual menos 1. Entonces, donde está x, sustituimos por menos 1 y eso nos da menos 5. Por lo cual, la pendiente es menos 5. Entonces, ya tengo los valores, y menos 1, y es igual a menos 1 y la pendiente es igual a menos 5. Entonces, va a ser y, ahora sí, entonces determino la ecuación de la recta. Y menos y sub 1, que resultó ser menos 1, es igual a la pendiente, que nos dio menos 5, por x, menos x sub 1, que es el valor de x, que es menos 1. Entonces, menos por menos da más. Y más 1 es igual a menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 sería menos por menos 1, es 1 positivo por menos 5. Menos 5. Despejamos para y. El 1 está sumando.
Entonces lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces sería menos 5x menos 5 menos 1. Es decir, y sería igual a menos 5x menos 6. Y tendríamos la ecuación de la recta tangente. Y igual menos 5x menos 6. Preguntas, jóvenes. No, licenciado. No, Lick, todo claro. Ok, entonces vamos a hacer otro. Esta vez lo voy a hacer de 0 para que vean el procedimiento. Entonces, dice que f de x es igual a 5 menos x más x cuadrado. Determina f' de x mediante la definición de la derivada. Entonces, lo primero es aprenderse la fórmula. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f por x más delta x menos f de x dividido delta x. Quiere decir, f por x más delta x, donde aparezca x, vamos a sustituir por x más delta x, restamos la función original y dividimos delta x. Entonces, sustituimos en la fórmula. Va a ser igual el límite cuando delta x tiende a 0. Aquí me dice, en la función donde le aparezca una x, usted sustituyala por x más delta x. Sería 5 menos, ahí hay una x ahora. Le sustituyo por x más delta x. Más x al cuadrado. Entonces hay una x, sustituimos por x más delta x. Y lo elevamos al exponente. Donde está x, sustituimos por x más delta x. Donde está x, sustituimos por x más delta x y siempre respetamos el exponente. Elevado al exponente. Menos me dice, reste la función original. Haga la resta de la función original. Entonces menos la función original, que es 5 menos x más x cuadrado. Y divídalo delta x. ¿Preguntas? Hola. Kevin, ¿preguntas, Kevin? No, negativo. Sígale. Ok. Entonces, Todo bien, licenciado. diga. No le escuché. ¿Qué dice? Todo va bien, le digo. Sí, gracias a Dios, todo bien. Me Bueno, alegro, me alegro. igual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar ley de los signos. Menos por más, da menos, menos por más, da menos. Y aquí, como hicimos en el anterior, producto notable. Producto notable. A más B al cuadrado. Cuadrado primero. Más 2 veces primero por el segundo. Más cuadrado del segundo. Entonces sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, que es x, y multiplicado delta x, más el segundo al cuadrado. Ley de los signos, menos por más, da menos, menos por menos,
da más y menos por más da menos. Por la ley de los símbolos. Dividido delta x. Entonces, f' de x va a ser, aquí es más x cuadrado, más delta x, más x cuadrado, menos 5. Delta x cuadrado menos 5 más x menos x cuadrado. Agrupamos términos. 5 menos 5, 0, menos x más x, 0, x cuadrado menos x cuadrado, 0. Entonces, ahora copiamos lo que nos quedó. Entonces, después se fue esto. Y nos quedó menos delta x más 2x delta x más delta x cuadrado dividido delta x. Pero ¿qué sucede? En el numerador hay factor común. Que el factor común es delta x. Menos delta x dividido delta x. Menos 1. 2x delta x dividido delta x queda 2x. Delta x cuadrado dividido delta x queda delta x a la 1. Delta x dividido delta x queda menos 1. 2x delta x dividido delta x queda 2x. Delta x cuadrado dividido delta x queda delta x. Hicimos factor común. Factor común delta x. Y copiamos el denominador. Entonces ahora cancelamos delta x con delta x. Entonces, f' sería el límite cuando delta x tiende a 0 de menos 1 más 2x más delta x. Es decir, donde está delta x vamos a sustituir por el número 0. Entonces, quiere decir que f' de x es igual a menos 1 más 2x. Tendríamos la derivada. Preguntas, jóvenes. Ninguna ley. Entonces, si quieres, hagamos de nuevo este tema de la recta tangente para practicar y cerramos por ahí. Ligue, ¿este es el último tema de examen o faltan más temas de examen? Ya hago muchos temas, Ligue, estoy con miedo. Ah, hola, Hola, Ligue, sí, ¿este tema viene todavía en examen o ya estamos con el sistema del siguiente parcial? no, estamos ¿Todavía? Sí. Ay, Dios santo. Es que usted no estaba en el inicio, usted va. No, yo entré 10 minutos tarde. Sí, que siempre pierde usted lo importante de la clase. Ahí les enseñé hasta en la página cómo íbamos. Usted no se preocupe, el miércoles terminamos y vamos a repasar jueves y viernes. Entonces lo que puede hacer usted Excelente. para que no le agarren los nervios, como dice, para que no se preocupe,
estudie hasta lo que miramos el día de hoy y ya solo repasa jueves y viernes este tema. Ya tranquilo. No vaya a estudiar el viernes o el sábado para venir a examen el domingo, ¿va? Porque ahí sí, ahí sí se preocupa. Lick, Hay que ponga empezar los a estudiar desde exámenes de hoy. polo de suma de la del primer grado. Ponga a hacer café hoy para que si le pega sueño, entonces tome una taza de café y haga los ejercicios. Entonces, vamos, determina la ecuación de la recta tangente. Vamos a cambiar aquí el valor. Cuando x vale 2, por ejemplo. Entonces, recordar la ecuación de la recta tangente, y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Entonces, decíamos que no tenemos el valor de y sub 1 ni el valor de la pendiente. Entonces, como no tenemos el valor de y, sustituimos en la función original el valor de x que nos dan. Este valor de x lo da el ejercicio. Sustituimos en la función original el valor de x. Y con eso vamos a encontrar el valor de y. Entonces sería 4 por 3, 12. Más 2. Menos 3. Entonces serían 14 menos 3. 11. Tenemos el valor de y. Para encontrar el valor de la pendiente, sustituye en la derivada. La derivada nos dio, f' de x nos dio menos 1 más 2x. Sustituimos en menos 1 más 2x. Entonces, Licenciado, menos 1 más 2x. Y cuando la x vale 2, pues quedaría 4 menos 1, 3. Licenciado, la parte del principio es la misma que estamos haciendo ahorita. Entonces, con eso obtenemos la pendiente. Ya tenemos el valor de y el valor de la pendiente. ¿Para qué calculamos eso? Para encontrar la ecuación de la recta, porque en la ecuación de la recta no tenía ni el valor de y ni el valor de la pendiente. Solo me dieron el valor de x, es decir, del valor de x sub 1. Entonces, como no tenía el valor de y, sustituimos el valor de x en la función original y encontramos el valor de y. el Como valor no de tenía la pendiente, sustituimos en la derivada, que fue la que encontramos, la derivada, menos 1 más 2x, porque la pendiente es la derivada evaluada en x1. La derivada que es menos 1 más 2x, y evaluamos cuando x vale 2. Es decir, la pendiente es 3. Entonces ahora tenemos el valor de y el valor de la pendiente. Ya con estos valores, entonces sí podemos calcular la ecuación de la recta. Sería y menos y sub 1, que nos dio 11, es igual a la pendiente, que nos dio 3, por x menos el valor de x sub 1 que vale 2. Entonces, y menos 11 es igual a 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Propiedad distributiva. 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Y despejamos para ahí. Entonces sería igual a 3x menos 6. El 11 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces y sería igual a 3x más 5. Con eso tenemos la ecuación de la recta tangente. Preguntas. Vamos a ver. La pendiente no es la del ejercicio anterior. ¿Cómo así? Creo que no es la que estamos en el ejercicio de ahorita. Porque esa es 3x al lado más x menos 3, que fue la que hicimos anteriormente. Ah, la función. Ah, o sea, sí, tiene que ser en esa. Entonces tenemos un error ahí. Sustituimos en la función. Entonces tiene que ser 5
menos x más x cuadrado. Entonces sería 5 menos x, que es 2, más 2 al cuadrado. Entonces, esto nos daría 5 menos 2 más 4. Entonces sería 7. 7. Y la pendiente sí sería 3. Entonces el valor de y sería, en lugar de 11 debe ser 7. Ahí tenía un error, cometí un error. 7. Sería más 7. Entonces quedaría 3x. En vez de 5 quedaría 3x más 1. Mil gracias. Entonces ahí sí. Entonces el valor de la ecuación de la recta tangente sería 3x más 1. Porque el valor de y había cometido un error. No cambia la función original, que es 5 menos x más x cuadrado. Entonces sustituimos el valor en la función 5 más x cuadrado cuando x vale 2. Y eso nos da 7. La pendiente no pasa nada porque se sustituye en la derivada y la derivada sí empleamos la correcta. Menos 1 más 2x. Entonces quedaría y menos y sub 1, que vale 7, igual a m, que es 3 por x menos x sub 1. 3 por x, 3x, 3 por 2 menos 6. El 7 está restando, pasa sumando, y va a ser igual 3x más 1. ¿Sí? ¿Preguntas? No, Lick, ninguna. De mi parte, ninguna. ¿Ok? Bueno, entonces quedamos por ahí. Continuamos el día de mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio más y vamos a empezar a ver cómo desarrollar esas derivadas a través de las reglas, ¿verdad? Que vamos a ver las reglas suma, resta, multiplicación, división. Por tarde terminaríamos el miércoles y dejaríamos los 2 días que nos miremos, jueves y viernes, para ir a repasar allá en la universidad. Y la idea es que todos los ejercicios que ustedes tengan dudas, ese día los podamos resolver, ¿verdad? Entonces, como dijo Kevin, los ejercicios difíciles que le han aparecido, entonces los puede llevar el jueves y el viernes y con eso podemos repasar, ¿verdad? Y ustedes los que ustedes lleven también. Esa es la idea, de ir el jueves y viernes a repasar con lo que ustedes no le entiendan. Entonces lo miramos por ahí para que puedan sacar un buen examen. Entonces, nos quedamos por aquí, continuamos el día de mañana. Buenas noches a todos. Gracias, Lick. Buenas noches a usted Gracias, también. buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.